La historia de la ingeniería automotriz es un relato de ambición y superación técnica que ha transformado la movilidad humana de manera irreversible desde finales del siglo XIX hasta nuestra era contemporánea. Para determinar cuáles son los 5 mejores coches jamás inventados, debemos alejarnos de las preferencias personales y centrar la mirada en aquellos vehículos que no solo ofrecieron un rendimiento excepcional, sino que redefinieron las reglas del juego, introdujeron tecnologías que hoy consideramos básicas y elevaron el estándar de calidad a niveles que sus competidores consideraban imposibles de alcanzar. El primer vehículo que encabeza esta lista de excelencia absoluta es el Mercedes-Benz 300 SL, conocido popularmente como el ala de gaviota. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este automóvil, presentado a mediados de la década de 1950, no fue simplemente un coche de lujo, sino una verdadera obra maestra de la aerodinámica y la potencia aplicada. Su origen se encuentra en las pistas de carreras, y fue la insistencia de un importador en Estados Unidos lo que convenció a los directivos alemanes de llevarlo a la producción en serie. El chasis era una estructura tubular ligera, pero extremadamente rígida, que impedía el uso de puertas convencionales, lo que obligó a los ingenieros a diseñar esas aperturas hacia arriba que le dieron su apodo eterno. Debajo de su capó de aluminio latía un motor de 6 cilindros en línea que utilizaba, por primera vez en un coche de producción, el sistema de inyección directa de gasolina, una tecnología derivada de los motores de aviación de la Segunda Guerra Mundial. Esta innovación permitía una entrega de potencia de 215 caballos de fuerza, permitiendo al vehículo alcanzar velocidades superiores a los 240 kilómetros por hora, algo inaudito para la época. La calidad de los materiales interiores, el ajuste de cada componente y su capacidad para devorar distancias a velocidades de competición con la fiabilidad de un reloj suizo, lo sitúan en el Olimpo de la creación humana. No era solo un medio de transporte, sino una declaración de superioridad técnica que puso a Alemania nuevamente en la vanguardia industrial del mundo. Continuando con esta exploración de la excelencia, debemos hablar del Porsche 911, un vehículo que ha desafiado las leyes de la física y la lógica comercial durante más de 60 años. Mientras que otros fabricantes abandonaban configuraciones mecánicas antiguas, Porsche se mantuvo fiel al motor boxer de 6 cilindros ubicado por detrás del eje trasero. Este coche, que nació en 1963, demostró que la evolución constante es superior a la revolución esporádica. A lo largo de sus múltiples generaciones, el 911 ha perfeccionado su equilibrio, transformando lo que en teoría era un error de distribución de peso en una ventaja dinámica inigualable. La tracción que proporciona el peso del motor sobre las ruedas traseras permite una salida de las curvas que muy pocos rivales pueden replicar. Además, su versatilidad es legendaria. Es quizá el único superdeportivo en el planeta que puede ser conducido para ir al trabajo en la ciudad, cruzar un continente por la autopista y competir en un circuito de carreras el mismo fin de semana sin mostrar signos de fatiga. La ingeniería de Stuttgart ha integrado sistemas de gestión activa de la suspensión, identificada con las siglas PASM, y sistemas de control de estabilidad de Porsche, bajo las siglas PSM, logrando que el conductor se sienta siempre en control total. El 911 no es solo un coche, es una filosofía de mejora continua donde cada tornillo y cada panel de la carrocería ha sido analizado miles de veces para reducir el peso y mejorar la eficiencia. Es la prueba viviente de que la ingeniería aplicada con disciplina puede convertir un concepto tradicional en un estándar de perfección mundial. En el tercer peldaño de este podio de gloria automotriz, encontramos al McLaren F1, una creación de Gordon Murray que reescribió los libros de récords en la década de 1990. Si el objetivo es definir el mejor coche de ingeniería pura, este es el candidato principal. Fue diseñado con una obsesión enfermiza por el detalle y el uso de materiales exóticos. Fue el primer automóvil de calle en utilizar un chasis monocasco de fibra de carbono, una tecnología que hoy vemos en los vehículos de carreras más avanzados, pero que en 1992 era ciencia ficción. El motor, un imponente 12 cilindros en nube de origen bávaro, diseñado por Paul Roche,
entregaba 627 caballos de fuerza sin recurrir a turbocompresores, ofreciendo la respuesta más lineal y pura jamás experimentada. Para proteger la carrocería del calor inmenso generado por este motor, el compartimento del mismo fue recubierto con 16 gramos de oro puro, el mejor reflector de calor conocido por el hombre. Pero lo que realmente lo hacía especial era su posición de conducción central, flanqueada por 2 asientos para pasajeros ligeramente retrasados, permitiendo al piloto una visibilidad perfecta y un reparto de pesos ideal. Sin ayudas electrónicas como el sistema de frenado antibloqueo, conocido por las siglas ABS, o el control de tracción, el McLaren F1 era una experiencia analógica pura que exigía lo mejor de quien se sentaba al volante. Durante años mantuvo el título del coche de producción más rápido del mundo, alcanzando los 386 kilómetros por hora. Una marca que tardó más de una década en ser superada y que todavía hoy lo mantiene como el coche de motor atmosférico más veloz de la historia. El cuarto lugar pertenece a un vehículo que no destaca por su velocidad máxima ni por su lujo, sino por haber movilizado a un continente entero y haber demostrado una resistencia que roza lo sobrenatural. Se trata del Volkswagen Escarabajo, diseñado por Ferdinand Porsche. Aunque su origen es controvertido, su impacto es innegable. Con más de 21 millones de unidades producidas bajo una configuración de motor trasero, refrigerado por aire, el Escarabajo llevó la sencillez mecánica a la categoría de arte. Era un coche que cualquier persona con herramientas básicas podía reparar en la puerta de su casa, lo que lo convirtió en el símbolo de la democratización del automóvil en Alemania, México y Brasil. Su forma icónica no fue una elección estética, sino el resultado de pruebas en túneles de viento para reducir la resistencia y mejorar el consumo de combustible. La robustez de su motor era tal que podía funcionar en los desiertos más cálidos o en las estepas más frías sin hervir ni congelarse, gracias a la ausencia de un sistema de refrigeración por agua. Este coche representó la transición de la humanidad hacia una sociedad motorizada masiva, demostrando que la fiabilidad y el costo de mantenimiento son virtudes tan valiosas como la potencia bruta. El Escarabajo no solo ganó carreras de resistencia, sino que se ganó el corazón de millones de personas, sobreviviendo a cambios políticos, crisis económicas y modas pasajeras, permaneciendo en producción durante casi 7 décadas como un testimonio de que una buena idea, bien ejecutada, no tiene fecha de caducidad. Finalmente, el quinto integrante de este selecto grupo es el Toyota Land Cruiser Serie 47, el vehículo que enseñó al mundo que un coche puede ser indestructible. Mientras que otras marcas se enfocaban en la comodidad de las autopistas, Toyota diseñó un vehículo capaz de conquistar cualquier terreno en los rincones más remotos de Australia, África y América del Sur. El Land Cruiser no es solo un todoterreno, es una herramienta de supervivencia. Su chasis de vigas de acero y sus ejes rígidos le confieren una capacidad de carga y una resistencia a la torsión que pocos vehículos modernos pueden soñar. El motor diésel de 6 cilindros es famoso por su capacidad de superar el 1.000.000 de kilómetros con un mantenimiento mínimo, convirtiéndose en la columna vertebral de expediciones científicas, servicios de rescate y labores agrícolas en todo el planeta. La ingeniería japonesa aplicó aquí el principio de la mejora continua, asegurándose de que cada componente fuera más fuerte de lo estrictamente necesario. Si el mundo llegara a su fin, lo más probable es que el único vehículo que siguiera funcionando fuera un Land Cruiser. Es el estándar de oro de la durabilidad. Un recordatorio de que el mejor coche es aquel que nunca te deja tirado, sin importar cuán hostil sea el entorno. Para comprender la magnitud de estos 5 ejemplos, debemos profundizar en lo que significa la integración de sistemas complejos dentro de una estructura móvil. Cada uno de estos vehículos tuvo que superar retos que parecían insalvables en sus respectivas épocas. Por ejemplo, el desarrollo del Mercedes-Benz 300 SL requirió un nivel de precisión metalúrgica que no existía fuera de la industria militar. La creación de la inyección directa de gasolina supuso entender la dinámica de fluidos a presiones extremadamente altas, algo que sentó las bases para los motores modernos,
que hoy buscan la eficiencia energética máxima. Si analizamos el impacto del Porsche 911, vemos que su éxito radica en la gestión electrónica avanzada. El uso de la unidad de control del motor, identificada con las siglas ECU, ha permitido que un motor que debería ser inestable por su posición se comporte con una suavidad y una precisión quirúrgica. La interconexión de sensores que miden la velocidad de cada rueda, el ángulo de giro y la fuerza de gravedad lateral, procesados por el sistema de diagnóstico a bordo, bajo las siglas OBD, garantiza que la potencia se entregue de manera segura. En el caso del McLaren F1, el uso de materiales no se limitó a la fibra de carbono u oro. Se empleó titanio, magnesio y Kevlar para asegurar que cada gramo de peso tuviera una función estructural. La eliminación del volante de inercia pesado permitió que el motor subiera de revoluciones con la velocidad de una motocicleta de carreras, lo que obligó a diseñar una caja de cambios manual de 6 velocidades, con una resistencia térmica superior. Aquí es donde vemos la importancia del coeficiente de arrastre, una medida técnica que en este coche fue optimizada mediante el uso de ventiladores traseros que extraían el aire debajo del vehículo para generar un efecto de succión, pegándolo al asfalto sin necesidad de grandes alerones que arruinaran su estética limpia. Esta técnica de efecto suelo es un ejemplo de cómo la física aplicada puede sustituir a la fuerza bruta. Por otro lado, la genialidad del Volkswagen Escarabajo radica en su economía de diseño. Cada pieza fue pensada para cumplir múltiples funciones. El flujo de aire que enfriaba el motor también se utilizaba para la calefacción del habitáculo, y el diseño circular de la carrocería proporcionaba una rigidez estructural inherente que permitía que el coche fuera sorprendentemente seguro en caso de vuelco, a pesar de la ausencia de pilares de refuerzo modernos. Fue un precursor en el uso de la suspensión independiente en las 4 ruedas en un coche de bajo costo, lo que le otorgaba un confort de marcha superior al de sus rivales contemporáneos, que todavía usaban ejes sólidos ballestas. La simplicidad del sistema eléctrico de corriente continua, con las siglas CC, facilitaba la detección de fallas incluso para los usuarios menos experimentados, un factor clave en su éxito global en mercados donde los talleres especializados eran escasos. La robustez del Toyota Land Cruiser nos lleva a hablar de la calidad total, un sistema de gestión que Toyota perfeccionó para eliminar cualquier defecto en la línea de montaje. Cada engranaje de la transmisión de 4 ruedas motrices, conocida por las siglas 4W1T, era sometido a pruebas de rayos X para detectar microfisuras antes de ser instalado. El uso de bloqueos de diferencial mecánicos permitía que el par motor se distribuyera de manera uniforme, incluso cuando 3 ruedas estaban en el aire o enterradas en el lodo. Esta capacidad técnica no solo es útil en situaciones extremas, sino que define la confianza que el usuario deposita en la máquina. La ingeniería aquí no busca impresionar con números en una ficha técnica, sino con la certeza de que el vehículo superará las pruebas del tiempo y el maltrato físico. Estos 5 coches comparten una característica invisible pero fundamental: la armonía entre el hombre y la máquina. No son solo amasijos de metal, caucho y cristal, sino la culminación de miles de horas de pensamiento crítico y pruebas empíricas. Representan puntos de inflexión donde la tecnología dejó de ser un obstáculo para convertirse en una extensión de la voluntad humana. Al observar un Mercedes-Benz 300 SL, vemos la belleza de la aerodinámica pura. Al escuchar un Porsche 911, oímos el rugido de la persistencia técnica. Al sentir la aceleración de un McLaren F1, experimentamos el límite de lo que es posible con un motor de combustión interna. Al conducir un Volkswagen Escarabajo, entendemos el valor de la sencillez funcional. Y al cruzar un río a bordo de un Toyota Land Cruiser, comprendemos el significado de la libertad absoluta. La evolución de estos vehículos también ha estado marcada por la necesidad de cumplir con normativas de seguridad y medio ambiente que han surgido con el tiempo. El desarrollo de los sistemas de limpieza de gases de escape, donde se utilizan catalizadores y filtros de partículas, ha sido integrado en las versiones modernas de estos clásicos sin sacrificar su esencia.
Por ejemplo, Porsche ha logrado que su motor Boxer cumpla con las normas más estrictas de emisiones sin perder ese sonido característico que lo hace único. Toyota ha introducido sistemas de inyección de riel común en sus motores diésel para reducir el consumo y el ruido, manteniendo la fiabilidad que los hizo famosos. Estas adaptaciones demuestran que el buen diseño es flexible y capaz de evolucionar ante los desafíos de la sostenibilidad. Es importante destacar que estos coches no solo influyeron en sus propios fabricantes, sino que obligaron a toda la industria a mejorar. Cuando el Mercedes-Benz 300 SL apareció con inyección de gasolina, el resto de las marcas tuvo que acelerar su investigación en sistemas de alimentación para no quedar obsoletas. Cuando McLaren demostró las bondades de la fibra de carbono, los fabricantes de superdeportivos italianos y estadounidenses tuvieron que abandonar el acero y el aluminio para sus estructuras principales. El efecto dominó de la excelencia iniciada por estos 5 modelos ha beneficiado a todos los conductores del mundo, incluso a aquellos que nunca se han sentado tras el volante de uno de ellos. Muchas de las tecnologías de seguridad activa y pasiva que hoy damos por sentadas en un coche familiar económico, como las zonas de deformación programada, los frenos de disco o los neumáticos de alto rendimiento, fueron probadas y perfeccionadas primero en estos iconos de la ingeniería. La relevancia de estos vehículos se mantiene vigente en el siglo XXI porque tocan fibras sensibles de la experiencia humana. No se trata solo de ir del punto A al punto B, sino del cómo llegamos allí. La ingeniería automotriz, en su máxima expresión, es una forma de arte funcional. El diseño de una culata de cilindros, el tarado de un amortiguador o la textura del cuero en un volante son decisiones que afectan nuestra percepción de la realidad. Estos 5 coches son los mejores porque no fallaron en ninguna de esas dimensiones. Ofrecieron soluciones brillantes a problemas complejos y lo hicieron con una elegancia que el tiempo no ha podido erosionar. Al considerar el futuro del automóvil, con la llegada de la propulsión eléctrica y la conducción autónoma, estos 5 modelos sirven como brújula. Nos recuerdan que, independientemente de la fuente de energía que mueva las ruedas, la calidad de construcción, la seguridad del conductor y la fiabilidad mecánica deben seguir siendo los pilares de cualquier vehículo digno de ser llamado excelente. La historia nos enseña que los coches que intentaron tomar atajos o que priorizaron el marketing sobre la ingeniería sólida han sido olvidados, mientras que estos 5 titanes siguen siendo estudiados por ingenieros y admirados por entusiastas en todos los rincones del globo. Podríamos extendernos sobre los detalles técnicos del sistema de lubricación por cárter seco del Porsche, que permite que el motor reciba aceite incluso bajo fuerzas laterales extremas, o sobre cómo el Volkswagen Escarabajo utilizaba un chasis de plataforma plana que luego fue copiado por casi todos los fabricantes de coches pequeños. También podríamos hablar de la relación de compresión del motor BMW del McLaren, que fue una maravilla de la termodinámica. Sin embargo, lo más importante es reconocer que estos coches son el resultado de visiones individuales audaces que se negaron a aceptar lo convencional. Desde la elegancia aerodinámica hasta la robustez mecánica, estos vehículos representan el punto más alto de la civilización industrial. Son los mejores coches jamás inventados, porque cada uno de ellos, a su manera, cambió el curso de la historia y elevó la condición humana, proporcionando libertad, emoción y seguridad a través de la perfección técnica. Son, en definitiva, la lista definitiva de lo que el ingenio humano puede lograr cuando se propone crear algo verdaderamente extraordinario sobre 4 ruedas. Dale like, suscríbete y comparte. En el análisis final de la arquitectura vehicular, el Mercedes-Benz 300 SL destaca por su audacia en la gestión del flujo de aire, utilizando un coeficiente de resistencia que hoy sigue siendo competitivo. El Porsche 911 sobresale por su capacidad de refrigeración, pasando del aire al agua en 1998 sin perder su identidad, una transición gestionada por computadoras de alta velocidad. El McLaren F1 es recordado por su equilibrio térmico, utilizando el oro como aislante, una solución tan costosa como efectiva. El Volkswagen Escarabajo es el triunfo de la logística y la manufactura simplificada,
permitiendo que millones de personas accedieran a la propiedad privada de un transporte fiable. Y el Toyota Land Cruiser es el monumento a la resistencia de los materiales, utilizando aleaciones de hierro y acero que soportan décadas de estrés mecánico sin fracturarse. Estos son, sin duda alguna, los 5 mejores coches jamás inventados por la humanidad. La magnitud del impacto que estos 5 vehículos han tenido en la civilización moderna nos obliga a profundizar aún más en los detalles técnicos y filosóficos que los elevaron a la categoría de leyendas. No basta con decir que fueron los mejores. Es necesario desglosar cada componente y cada decisión de diseño que permitió que estas máquinas superaran la prueba del tiempo. Si analizamos la estructura del Mercedes-Benz 300 SL, debemos detenernos en la complejidad de su bastidor espacial tubular. Esta red de tubos de acero soldados no solo era ligera, sino que distribuía las fuerzas de torsión de una manera que ningún chasis de plataforma de la época podía igualar. Esta rigidez era fundamental para que la suspensión independiente delantera pudiera trabajar con una precisión milimétrica. La geometría de los brazos de control y la ubicación de los resortes helicoidales fueron calculadas para que el neumático mantuviera el máximo contacto con el asfalto, incluso cuando el vehículo era llevado a sus límites en las curvas más cerradas de las competiciones europeas. El sistema de frenado, compuesto por tambores de gran tamaño con aletas de refrigeración, representaba la cúspide de la tecnología antes de la llegada masiva de los discos. Cada vez que el conductor presionaba el pedal, se activaba una respuesta hidráulica que debía gestionar el calor inmenso generado por la fricción. Y el diseño de Mercedes-Benz aseguraba que este calor se disipara rápidamente para evitar el desvanecimiento de los frenos. En el caso del Porsche 911, la evolución de su sistema de lubricación es digna de un estudio detallado. Al ubicar el motor en la parte posterior, los ingenieros se enfrentaron al reto de mantener una temperatura constante en un bloque que no recibía el impacto directo del aire frontal. La solución fue un sistema de refrigeración por aire forzada mediante una turbina de gran diámetro que enviaba un flujo constante sobre las aletas de los cilindros. Sin embargo, el verdadero secreto de su longevidad mecánica fue el uso del aceite no solo como lubricante, sino como refrigerante secundario. El sistema de cárter seco permitía almacenar el aceite en un depósito separado, asegurando que la bomba de aceite siempre tuviera suministro, incluso bajo fuerzas centrífugas extremas que desplazarían el líquido en un motor convencional. Con el paso de las décadas, cuando la potencia aumentó significativamente, Porsche introdujo el sistema de distribución variable, identificado con las siglas VARIOCAM, que permitía ajustar los tiempos de apertura de las válvulas para optimizar el consumo de combustible a bajas revoluciones y maximizar el par motor a altas velocidades. Esta flexibilidad es lo que permite que un 911 sea tan civilizado en el tráfico urbano como agresivo en una pista de carreras. Si dirigimos nuestra atención nuevamente al McLaren F1, debemos resaltar la importancia de su sistema de gestión de flujo de aire en la parte inferior de la carrocería. A diferencia de otros coches que utilizan alerones gigantescos que generan una gran resistencia al avance, el diseño de Gordon Murray utilizaba un difusor trasero optimizado. Mediante el uso de 2 ventiladores eléctricos de alta velocidad, el aire era succionado desde debajo del coche y expulsado por la parte trasera, creando una zona de baja presión que literalmente pegaba el vehículo al suelo. Este concepto, derivado de la máxima categoría del automovilismo, permitía que el coeficiente de arrastre fuera excepcionalmente bajo, facilitando que el motor de 12 cilindros en V empujara al vehículo más allá de los 380 km por hora. La transmisión de 6 velocidades, desarrollada en colaboración con una firma especializada, utilizaba un embrague de 3 discos de carbono que era capaz de gestionar el inmenso par motor sin patinar, a pesar de tener un diámetro muy reducido para mantener el centro de gravedad lo más bajo posible. Cada cambio de marcha en un McLaren F1 es una lección de ingeniería de precisión, donde las tolerancias se miden en micras. El Volkswagen Escarabajo, por su parte, es un ejemplo magistral de cómo la forma sigue a la función de la manera más económica posible.
El uso de una barra de torsión como elemento elástico en la suspensión, en lugar de resortes helicoidales pesados y voluminosos, permitía ganar espacio y reducir la complejidad mecánica. El diseño del motor de 4 cilindros opuestos, o boxer, eliminaba la necesidad de un eje de equilibrio, ya que las fuerzas de los pistones se cancelaban entre sí, resultando en un funcionamiento suave a pesar de su sencillez. La carrocería, unida al chasis mediante 18 tornillos principales, permitía una modularidad que facilitaba las reparaciones tras accidentes menores. Incluso el sistema de combustible era un prodigio de simplicidad, utilizando inicialmente la gravedad antes de incorporar bombas mecánicas accionadas por el árbol de levas. Este enfoque de diseño eliminaba puntos de falla potenciales, asegurando que el vehículo pudiera seguir funcionando en condiciones de mantenimiento precario. La robustez del sistema de encendido por platinos y la facilidad para ajustar el carburador convirtieron al escarabajo en el vehículo de aprendizaje para millones de mecánicos alrededor del mundo, consolidando su estatus como una herramienta de movilidad universal. La resistencia del Toyota Land Cruiser Serie 47 se basa en una filosofía de sobreingeniería. Mientras que la mayoría de los fabricantes calculan sus piezas para soportar un 20% más de la carga nominal, Toyota a menudo diseña sus componentes de transmisión para soportar el doble de lo necesario. Los semiejes de las ruedas están fabricados con aleaciones de cromo y molibdeno, sometidos a tratamientos térmicos que les confieren una elasticidad capaz de absorber impactos contra rocas sin fracturarse. El sistema de dirección hidráulica fue diseñado para ofrecer una asistencia constante, incluso cuando el motor funciona a bajas revoluciones en maniobras de escalada técnica. Además, la caja de transferencia, que permite seleccionar entre tracción sencilla y tracción a las 4 ruedas, conocida por las siglas 4W-D, utiliza engranajes de corte helicoidal que minimizan el ruido y maximizan la superficie de contacto entre los dientes, reduciendo el desgaste a largo plazo. Este enfoque en la durabilidad se extiende al sistema eléctrico, donde cada conector está sellado contra la humedad y el polvo, evitando los cortocircuitos que suelen inutilizar a otros vehículos en climas tropicales o desérticos. La integración de la electrónica en estos modelos, especialmente en las versiones más modernas de Porsche y Toyota, ha seguido un camino de asistencia y no de sustitución. El control de estabilidad dinámica utiliza sensores de velocidad de rueda vinculados al sistema de frenado antibloqueo, con las siglas A, B o C, para intervenir de manera selectiva en cada freno, corrigiendo la trayectoria del vehículo antes de que el conductor perciba la pérdida de adherencia. En el Toyota Land Cruiser, esto se traduce en el sistema de control de tracción activo, con las siglas ATRC, que emula el comportamiento de un bloqueo de diferencial, enviando presión de freno a la rueda que patina, transfiriendo así el par motor a la rueda con tracción. Estas tecnologías, lejos de quitarle pureza a la conducción, permiten que estas máquinas sean más seguras y capaces en manos de conductores con diferentes niveles de habilidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.